El libro de Enoc. Había vivido Jared 162 años cuando engendró a Enoc, y después de engendrar a Enoc, vivió Jared 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Había vivido Enoc 65 años cuando engendró a Matusalem, y anduvo Enoc con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalem, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque lo arrebató Dios. Por su fe fue Enoc transportado, a fin de que no viera la muerte, y nunca se le halló, pues Dios se lo había llevado consigo, y antes de haber sido transportado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo: He aquí que llega el Señor con decenas de millares de sus santos, para juzgar a todos, y condenar a los malvados de entre ellos por sus malvadas obras hechas con maldad, y por todas las malas acciones y las malas palabras que han hecho y hablado en contra suya. El libro de Enoc no fue escrito para la gente de su generación, fue escrito para una generación que se encontraba en el futuro. Todavía lejana nos señala el texto. Efectivamente, muchas cosas debían cumplirse para que el plan de Dios llegara a su consumación. Aquel tiempo es el nuestro, el que está a miles de años en el futuro desde aquel momento en el cual fue escrito este libro. El libro de Enoc no figura en el canon bíblico, sin embargo es un libro que contiene una asombrosa armonía con los eventos que ocurren en el principio y aquellos que ocurrirán en el futuro. Nos permite comprender situaciones del pasado que de otra manera no tendrían explicación. Todas las civilizaciones antiguas en sus relatos nos hablan de una historia que pareciera ser común entre ellas, aunque no hayan tenido ninguna conexión una con la otra. Aquellas civilizaciones nos han legado edificaciones majestuosas, cuyas construcciones exceden toda nuestra lógica, conocimientos que hoy nos parecen sorprendentes, matemáticos, astronómicos, medicinales, biológicos, además de un panteón de dioses que a la luz de nuestra civilización solo nos parece un imaginario. Sin embargo, esta constelación de divinidades la podemos encontrar en las diversas civilizaciones extendidas por el mundo, sin conexión entre ellas, pero con un relato en común que nos debe llamar la atención. ¿Es aquella solo la imaginería de civilizaciones perdidas en el tiempo? ¿O son el relato que van más allá y nos hablan de un tiempo que ha quedado escondido y del cual debemos buscar las respuestas? Zeus, Marduk, Osiris, Ra, Asera, Astarte, Baal y toda la amplitud de dioses diseminados por las diversas culturas de todo el mundo nos llevan al razonamiento sobre quiénes son estos dioses. El libro de Enoc puede orientarnos a encontrar estas respuestas y nos habla además de aquello que el Mesías también nos habló. La tierra será la herencia de los justos, y el santo ha de venir y gobernará junto a ellos. En los textos bíblicos, la primera noticia que tenemos de Enoc nos la da el Génesis, pero deja más preguntas que respuestas. La epístola a los hebreos nos da la respuesta, y el evangelio de Judas nada menos que cita a Enoc. ¿Cómo pudo conocer Judas la palabra de Enoc si éstas no figuran en la Biblia? La respuesta, por supuesto, es el libro de Enoc. Pero, ¿qué es el libro de Enoc? ¿De dónde procede? Se trata de un texto apocalíptico, cosmogónico, y sin duda uno de los apócrifos más apasionantes que nos ha legado la antigüedad. El misterio del Seol, morada de las almas de los muertos, la caída de los ángeles y su relación con las hijas de los hombres, los gigantes, así como numerosos temas que los textos bíblicos solo tocan de pasada, aparecen tratados en el libro de Enoc con una gran precisión y claridad. Más que una sola obra, se trata de una recopilación de 7 libros distintos, cuyo contenido es principalmente simbólico, con insinuaciones de misterios astronómicos y cósmicos, preferentes a la historia de la especie humana y de sus primeros conceptos teogónicos. Se halla poblado de personajes enigmáticos como Uriel y otros ángeles, a los que hoy le daríamos el apelativo de extraterrestres. Parece ser que en los albores de la historia humana e incluso antes, nuestra especie fue influenciada por seres venidos del cosmos. El rastro de estas influencias es evidente en muchas cosmogonías y mitologías antiguas, las que han dejado registro de ellas en diversos lugares del planeta, en lugares donde pareciera no tener relación alguna, pero de los cuales se asemejan sus divinidades respecto a un pasado que pareciera ser común.
Su autor vaticinó con admirable exactitud las enseñanzas de Jesús y la leyenda semítica de la triunfal vuelta del Hijo del Hombre. También aborda el sobrenatural dominio de los elementos, mediante la acción de ángeles que presiden sobre los vientos, el mar, el granizo, la escarcha, el rocío, el relámpago y el trueno. Escrito varios siglos antes de nuestra era, el libro de Enoc fue considerado por los cristianos de los primeros tiempos como parte de las Sagradas Escrituras. Los escritos de los llamados padres de la Iglesia se encuentran repletos de referencias a este misterioso libro. La epístola de Bernabé lo cita varias veces. Justino Mártir, Ireneo, Orígenes y Clemente de Alejandría lo mencionan igualmente. Tertuliano incluso lo llama Sagrada Escritura y la Iglesia etíope lo incluyó en su canon oficial. Fue un texto muy conocido y leído durante los 3 primeros siglos de nuestra era, aunque posteriormente fue desacreditado en el Concilio de la Odisea efectuado el año 364 después de Cristo. A partir de ese momento quedó prohibida su lectura por las autoridades eclesiásticas, y a partir de ahí dejó gradualmente de circular. Después de haber permanecido olvidado durante muchos siglos, la época de la Reforma Protestante vivió un gran interés por el libro de Enoc. A finales del siglo XIII abundaron los rumores acerca de algún ejemplar descubierto, e incluso aparecieron varios libros que pretendían ser el libro de Enoc, pero en todos los casos se trató de falsificaciones. La recuperación moderna del libro de Enoc se debe al explorador James Bruce, quien en 1773, tras permanecer 6 años en Abisinia, volvió a Inglaterra con 3 ejemplares etíopes del libro Tantos siglos perdidos. La primera traducción inglesa se publicó en 1821. Más tarde, a principios del siglo XX, se descubrieron algunos fragmentos del texto en griego y finalmente en los rollos del Mar Muerto aparecieron 7 ejemplares en lengua aramea, aunque todos ellos incompletos. El libro de Enoc está dividido en 5 partes principales. De ellas, la llamada Libro de las Parábolas es la que más ha inquietado a los estudiosos, pues menciona la figura del Mesías, el Justo y el Hijo del Hombre. En los evangelios canónicos aparecen más de 90 expresiones y frases diversas que, en opinión de los eruditos, están basadas en el libro de Enoc.